Vamos a estar en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 1. Y si no has traído una Biblia y necesitas una Biblia, levanta la mano para que podamos prestarte una Biblia hoy día. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Aquí en la primera fila, ahí también. Y hoy día el título de esta enseñanza es Madre contra cultura. Madre contra cultura. Éxodo capítulo 1 y el versículo 15 es donde vamos a empezar con la lectura. ¿Ok? Pero vimos la semana pasada 3 palabras poderosas y 3 palabras que también son hermosas, aunque la gente muchas veces piensa que no es así. La primera palabra que vimos, que sí creo que todos entendemos que es una palabra hermosa, es gracia. La gracia de Dios. El hecho de que Dios nos ama tal como somos, a pesar de lo que somos, su amor por nosotros es constante y fiel. No nos puede amar más en el futuro por comportarnos bien o algo así, porque su amor es completo. Él no va creciendo en el amor por nosotros. Es un amor fiel. Es un amor que nunca abandona a la persona. Esa es su gracia. Pero justo con esta palabra gracia, la segunda palabra que vimos que es una palabra hermosa, es que Dios también cuando fallamos, cuando pecamos, Dios nos da una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera, oportunidad, siempre y cuando aplicamos la segunda palabra que es, ¿alguien se acuerda? Arrepentimiento. Y arrepentimiento es muy simple de entender, difícil de practicar a veces. Es cuando yo estoy caminando por acá, a mi rumbo, a mi destino, y de repente me doy cuenta de que realmente necesito a Cristo en mi vida. Y al tener a Cristo en mi vida, empiezo a caminar ya no hacia acá, a las cosas que no me convienen, sino empiezo a caminar hacia Jesús, hacia Cristo. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensar, porque me pongo de acuerdo con lo que Dios opina acerca de las cosas, ¿ok? Y la tercera palabra que vimos muy poco la semana pasada, y vamos a tocarlo hoy día, es la palabra fe. La palabra fe, ¿ok? Gracia, arrepentimiento y fe. Y quiero que entendamos algo al inicio. Para Dios y por ende para nosotros, la fe no es una buena opción, sino es un requisito. Tú no puedes vivir en este mundo, en esta vida, sin fe. Algunos tienen una fe muy equivocada. Confían en cualquier cosa. Confían en una persona equivocada. La Biblia más bien dice, maldito el que confía en el hombre. Y si yo confío en un hombre, en una persona, en vez de confiar en Dios, siempre voy a terminar decepcionado. Y lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, uno de los hombres que a mí me encanta se llama David en la Biblia. Y David es excelente, es muy bueno. Y yo cuando leo la historia de David, primero de Samuel, segundo de Samuel, etcétera, yo estoy diciendo siempre, vamos David, qué lindo, David. Y de repente, David, ¿qué has hecho? Porque David es un ser humano como tú y como yo. Pecó y pecó de gran manera. Falló a Dios. Y por eso si confiamos demasiado en un ser humano, siempre vamos a terminar decepcionados. Y por eso la fe no es una opción, sino la fe es indispensable. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe significa que yo estoy confiando en Dios. Y cuando confío en Dios, llego a ser como esa madre con su hijo, que su hijo no cuestiona a la mamá, sino confía plenamente porque sabe que la mamá siempre está preocupada por su hijo, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de fe que necesitamos en la vida.
Y felizmente hoy día vamos a hablar de una mujer conocida en la Biblia, pero no tanto como otras mujeres. Es más, creo que nunca he escuchado una enseñanza en el Día de la Madre y muy pocas enseñanzas sobre esa mujer que se llama Jochebed. ¿Quién fue ella? Es la hermana de Jonathan que vive en Canadá. Jochebed llega a ser la mamá de 3 hijos que cambian la historia, que cambian todo su país. Primero, tenía una hija que se llama todavía Miriam. En algunas Biblias dice María. Tenía también un hijo, el mayor de los 2 hijos, que se llamaba Aarón. Y su hijo, el menor, se llamaba, ¿alguien sabe? Moisés. Muy bien, Moisés. Jochebed crece, vive, da a luz a sus hijos en Egipto, siendo ella israelita, siendo judía. Y vive en un tiempo en el cual todos los israelitas son esclavos. Por ende, ella es esclava. No tiene libertad para nada. Y no solo eso, vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 15, un poco del contexto de su vida y el contexto del mundo en el cual sus 3 hijos van creciendo. Lean conmigo, dice, había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, ¿qué tiene que hacer? Si es niño, matarlo. Qué fuerte, ¿no? A ver, ha nacido un niño, matarlo. Y si es niña, déjanla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. Parece que mi esposa ha sido de esa línea de las hebreas, porque cuando nació Marco de Moroa, él no quería salir. Él estaba esperando su pizza para salir. Y cuando nació mi hija Ana, salió rápido. Y la misma doctora que atendió a Betty con Ana, también atendió a Betty cuando nació Priscila. Y la doctora llamando a las enfermeras rápido, porque esa mujer no demora para nada, ella es rápida. Y Priscila estaba ahí adentro todavía. Y la doctora le dice, señora Betty, empuja. Y empujó. Ya una vez más, empujó una segunda vez y salió Priscila. Tan rápido. Pero también entendemos que esas parteras no ha sido necesariamente así, sino que ellas entendían que era mejor proteger la vida de un niño en vez de obedecer al gran imperio de Egipto. Porque las vidas eran importantes. Y ahora, no lo dice en la Biblia, pero los judíos creen y dicen que, obvio, que no fueran solamente esas 2 mujeres que eran las parteras, sino eran como las jefas de las parteras, y que una de las mujeres que había sido partera se llama Jochebed. Y por eso en que ella también obedecía a Dios con otros niños varones que estaban naciendo. Mira lo que pasó. Dice, además Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu
Luego nos enteramos de que esa mujer se llama Jochebed. ¿Ok? La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Imagínense la situación. Esa mujer, Jochebed, está embarazada. ¿Y qué estará pensando? Todos los días quizás orando, Señor, que no sea varoncito, sino mujercita. No sé qué opinaba ella. Porque, Señor, va a ser muy complicado si nace un varoncito. Esta vez prefiero que sea otra mujer, quizás. Pero cuando nace su hijo y es varón, wow, muy complicado la situación también todo, porque sabe que los egipcios van a encontrar a ese bebé y van a estar con la intención de matarlo. ¿Ok? Pero me encanta porque la fe de Jochebed. No solo vemos su historia en Éxodo, también vemos un comentario sobre su vida en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, donde dice, por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no... Yo tengo subrayado en mi Biblia esa palabra chiquita, la palabra no tuvieron miedo del edicto del rey. Esa palabra no en griego es una palabra que significa de ninguna manera, jamás, nunca, en ningún momento. Nunca tuvieron miedo al tener a su hijo y cuidarlo, ocultarlo, esconderlo de los egipcios durante esos 3 meses. Jochebed, depende como lo dices, no tuvo miedo, más bien vio a su hijo como bendición de Dios. Y por eso veía a su hijo y decía, es hermoso. Es que importante darnos cuenta de que no importa en qué circunstancia nace un niño, los niños son bendición de Dios. Son criaturas de Dios. Y no importa en qué circunstancia, no importa qué opina ni siquiera la mamá. Pero sí lo que importa es, en su caso de Jochebed, se dio cuenta que en vez de ver a su hijo como un problema, lo veía como un niño hermoso, una bendición. La palabra aquí, hermoso, es la palabra en hebreo tob. No tiene que recordarlo necesariamente, pero es la misma palabra que vemos en Génesis cuando Dios hace la creación y cada día terminando la creación dice, es bueno. Esa palabra bueno en Génesis no solo es bueno, sino es excelente. Eso es lo máximo. Esa es mi creación. Es la misma palabra que usa Dios para la creación que usa Jochebed cuando habla de su hijo siendo hermoso. Y por eso lo escondía durante esos 3 meses, ¿no? La primera reflexión para nosotros hoy día es que tu hijo nació con un propósito divino. No es que nació así nomás, no ha sido por accidente, no ha sido por ningún otro motivo, sino porque Dios lo ha permitido nacer, porque Dios tiene un propósito divino para tu hijo. Y cuando Jochebed dice que su hijo es hermoso, no es la opinión de una mamá. Porque cada mamá siempre cuando nace su hijo, su bebé, siempre dice, ay, es hermoso. Y si somos honestos, mayormente los niños cuando nacen, cuando son bebés recién nacidos, son feos. ¿No? Por eso, para no mentir, cuando nace el bebé, bueno, hay excepciones, ¿no? Claro que todos los niños que nacen con niños son hermosos. Claro que sí. Pero a veces no hay que mentir y decir, es un bebé. Pero no mentir, ¿no? Pero en este caso, cuando Jochebed está diciendo es hermoso, no está hablando de su aspecto físico, sino está hablando
de algo muy espiritual, algo muy profundo, algo que Dios va a hacer en su Hijo. Pero parte de lo que nos encanta de esa historia es justo que nace Moisés con su mamá Joquebed en un tiempo sumamente difícil, ¿verdad? Entonces, la segunda reflexión para nosotros hoy día es que las dificultades son esenciales, porque forman una parte importante de la historia de nuestros hijos y por supuesto la historia, en este caso, del mundo también. Por eso apreciamos tanto esa historia, porque justo nació Moisés con su mamá Joquebed en un tiempo tan difícil. Piensa en las circunstancias que tuvo que enfrentar Joquebed. Piensa en las circunstancias y las dificultades que tú también, quizás como madre, has tenido que enfrentar, no solo en el momento que nace tu hijo, sino a lo largo de su vida. Cosas que te han preocupado, cosas que tú has visto, cosas que realmente decías, ay, eso se me va de la mano, ¿eh? No sé qué pensar, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero igual que vemos en la historia de Moisés y lo leemos en la Biblia, nos damos cuenta a través de los años que en los momentos difíciles, que Dios siempre estaba ahí. ¿Sí o no? Quizás no nos dábamos cuenta. Quizás estábamos tan distraídos o no teníamos fe para levantar la mirada y ver a Dios. Pero Dios siempre estaba y Dios siempre está. Y qué hermoso cuando podemos clamarle, qué hermoso cuando podemos ver su mano obrando en las circunstancias. Pero aquí vamos no con una reflexión, sino con la primera lección para el día de hoy. Y vamos a ver por qué en los próximos minutos. La primera lección es que mi fe sólida requiere un pasado. Mi fe, si va a ser sólida, mi fe sólida requiere un pasado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, vamos a seguir leyendo después de darnos cuenta o recordar que Moisés fue ocultado 3 meses, un tiempo muy difícil. En ese tiempo seguramente se está creciendo, cada vez que llora más fuerte, y cada vez que va creciendo quiere moverse un poco más también. Y Joquebed se da cuenta que esta situación no puede continuar así para siempre. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, la fe sólida requiere un pasado. Dilo conmigo. La fe sólida requiere un pasado. La fe sólida requiere un pasado. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, esa palabra que me hace difícil pronunciar, embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Interesante, cuando ella está buscando una salida, una opción, un cambio, hace ella una cesta, lo prepara con brea y lo manda al río Nilo, que es inmenso, con su hijo adentro, esperando que sea protegido, que puede salvarse la vida estando en esa cesta. ¿Alguna vez vemos en la Biblia anteriormente una historia algo así? Voy a darles una pauta. La palabra cesta en hebreo es la misma palabra que llega a ser interpretada en el libro anterior, en Génesis, como arca. Interesante, ¿no? Quizás algunos de ustedes han escuchado la historia de Noé, cuando todo el mundo va a ser destruido con un gran diluvio, un diluvio mundial.
Y Dios manda a Moisés, a Noé, construir un arca y con brea. Y a través de ese arca, Noé y toda su familia son salvados cuando los demás están siendo destruidos. Imagínense, yo creo que Jocabed, cuando estaba clamando al Señor, a Dios, ¿qué hago? Necesito, Señor, una fe sólida. Necesito tomar un paso sabio. Necesito un plan. ¿Qué voy a hacer? Y seguramente se queda pensando, ¿qué pasó con Noé cuando también estaba a punto de ser destruido con toda su familia? Hizo una cesta grande, hizo un arca y así fue salvado. Eso es lo que voy a hacer. Yo voy a recordar lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha sido tan fiel en el pasado. Y al recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, yo voy a tener una fe sólida para el día de hoy. Interesante, ¿no? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si vamos a tomar decisiones sabias en la vida y si vamos a enfrentar problemas, encontrarnos en situaciones difíciles y saber cómo hacer, tenemos que depender de nuestras emociones, ¿verdad? No, eso es una gran equivocación. Muchas personas toman decisiones muy equivocadas porque sienten así o sienten así. Yo me siento así, Brian, por eso he hecho tal cosa. No, tienes que tomar decisiones basadas en la fe y la fe que tú vas cultivando mientras tú lees la Biblia y aplicas la historia de la Biblia, lo que pasó antes, a tu vida real, tu vida hoy en día. Y por así tu fe va creciendo porque estás leyendo, escuchando lo que Dios dice en la Biblia. La fe tiene un pasado. Tu fe se va a fortalecer cuando tú dependes de Dios de esa misma manera. Pero Brian, no necesito un arca como Noé. Claro, esa es otra cosa que tenemos que ver hoy día. Que necesito un milagro a mi talla. No puedes exactamente compararte a ti con tu situación con los demás. Lo que sí puedes hacer es aprender de los demás y cómo Dios ha hecho y cómo Dios ha sido tan fiel con ellos, pero no repetir la misma historia exactamente, sino necesitas un milagro muchas veces a tu talla. Jocabed no necesitaba un arca para entrar tantos animales, sino necesitaba una cesta. Y tuvo fe para ejercer su fe así, ¿no? Requiere sabiduría. ¿Cómo aplico lo que pasó en la Biblia a mi situación? Yo tengo un problema con mi jefe y él es un hombre grande en todo sentido. Entonces, acabo de leer la historia de David y Goliat. Ya sé lo que voy a hacer. Necesitas sabiduría, ¿no? Porque no vas a duplicar lo que hizo David con Goliat, espero. ¿Me entienden? Necesitas sabiduría, necesitas probablemente un poco de creatividad. Y qué hermoso que nuestro Dios es un Dios creativo. Dios nos ayuda a pensar de otra manera, a hacer algo que quizás nadie ha visto o ha hecho antes. Estoy seguro que cuando Jocabed logra que su hijo termine salvo, porque lo mandó en la cesta, otras mamás decían, ¿por qué no he hecho esto? ¿Por qué no se me ocurrió eso? Era muy creativo lo que hizo Jocabed. Y también tenía ella un plan. Entonces lo que Dios ha hecho en el pasado es un patrón, pero lo va a hacer de otra manera en tu vida. Y va a hacerlo en su tiempo y lo va a hacer conforme a lo que tú necesitas y conforme muchas veces a tu fe también. ¿Ok? Entonces, versículo 5.
En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Parece que Jochebed sabía que esa chica se bañaba ahí, ¿no? Y seguramente también había estudiado a qué hora baja. ¿Baja todos los días o baja los lunes, miércoles y viernes? No sé. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo que compasión. ¡Wow! Ella es egipcia. Ella es la hija del faraón, el que mandó matar a todos sus hijos varoncitos de Israel. Pero Dios había tocado su corazón de ella. Qué lindo cuando Dios obra y hace cosas de esa manera, ¿no? De pronto, la hija del faraón vio la cesta. Eso es un milagro ahí también. Ella estaba ahí y vio la cesta y le tuvo compasión al niño y exclamó, es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla. Contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Y yo te pagaré por hacerlo. Bueno, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Jochebed ahí estaba un poco negociando, ¿no? Primero ¿no es hermoso lo que vemos aquí? Una esclava termina siendo pagada por criar a su propio hijo. ¿No les parece interesante? Algunos están diciendo, no, lo que me parece interesante es que comí mucho en el almuerzo y estoy a punto de dormir. Despiértense un poco, ¿ya? Yo sé que con ese horario es un poco difícil, ¿no? Pero imagínense, yo me imagino que la hija del faraón le dice, ya te voy a pagar 1,000 soles. Yo me imagino que Jochebed decía, no, 1,000 soles es muy poco, ¿ah? Tiene que subirlo un poco, ¿ah? Porque ella tenía fe. A veces la fe nos ayuda a no aceptar lo primero que nos ofrecen, sino saber que somos hijos de Dios. Y si yo voy a crear bien a ese niño, necesito más chinchi. No sé, la Biblia no lo dice, pero yo creo que fue así. Esa esclava está llegando a ser una persona cada vez más importante porque está tomando pasos de fe. Dice, fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, no sabemos pero los judíos dicen que en ese tiempo Moisés tiene entre 3 y 6 años de edad, más o menos. Parece que más cerca a los 6 años de edad, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, Moshe, en hebreo, pues dijo, yo lo saqué del río. Jochebed hizo todo lo posible para apoyar a su hijo, Moisés. Lo colocó en el mejor lugar posible. Y después lo crió, me imagino que con tantas ganas, sabiendo que el tiempo que iba a estar con su hijo iba a ser muy limitado. Y qué importante para nosotros también, porque nadie sabe cuánto tiempo vamos a tener con nuestros hijos, es aprovechar de esos tiempos, aun si son grandes ya, y saber cómo inculcar en ellos una fe sólida, inculcar en ellos todo lo que necesitan para una vida como debe ser también, ¿no? Pero me encanta porque Jochebed sabe que su hijo va a estar con ella un tiempo muy limitado. Y aquí vemos quizás una aplicación para nosotros el día de hoy también, como madres, padres o amigos también. ¿En qué sentido? Orar por guías sabios y positivos. ¿En qué sentido? Mis hijos no siempre van a estar conmigo. Yo no siempre voy a estar con mis hijos. Pero hay otra gente que sí.
Orar para que Dios coloque en sus vidas personas que van a poder apoyarles en el futuro cuando yo no voy a estar presente. Esa es la idea aquí. Y esa mujer, qué ejemplar, qué impactante su vida, porque termina con Miriam, que es la persona que compone una canción de alabanza, lidera la alabanza, las danzas, cuando el mar se abre, el pueblo pasa ahí en tierra seca y terminan todos ellos con vida y los soldados egipcios terminan muertos. Y Miriam es la que inicia prácticamente la alabanza en ese tiempo. Pero Miriam no fue una persona perfecta tampoco y a veces esperamos que nuestros hijos sean maduros y perfectos cuando no han aprendido todavía. Hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Porque Miriam también, aunque era la que lideraba la alabanza en un momento preciso, también cuando Moisés se casa con una chica medio africana, ella se vuelve un poco racista. Lo vemos en la historia. Y no acepta a la esposa de su hermano. No, Moisés, no, eso no es aceptable. Y Dios también ve que Miriam está quejándose porque no se somete a la autoridad que Dios había puesto a través de sus dos hermanos de ella. Seguramente porque pensaba, los demás respetan a Moisés, pero yo lo conozco, es mi hermano. Y si es mi hermano, yo sé cómo es él. Y termina ella por un tiempo con la lepra por no respetar la autoridad que Dios había puesto. Entonces, Miriam tampoco fue una persona perfecta, pero Dios la utilizó en su momento. Y no solo hablamos de Miriam, sino Aarón, que llega a ser el sumo sacerdote, el sacerdote principal de Israel. Pero Aarón también tiene un problema. Porque Aarón, siendo un hombre ungido por Dios, un hombre que Dios había preparado, un hombre que Dios había nombrado como un representante entre Dios y el pueblo, Aarón es es bastante complaciente. Cuando el pueblo se cansa de esperar a Moisés, porque Moisés está en el monte hablando con Dios, recibiendo los 10 mandamientos, y demora, el pueblo empieza a decir, pero hay que hacer algo, no sabemos qué pasó con Moisés. Y dicen, mira, mejor hacemos unos dioses como antes teníamos en Egipto. ¿Cómo te parece, Aarón? Tú eres nuestro líder, ¿cómo te parece si hacemos unos becerros de oro? Y Aarón, siendo el sacerdote de Dios, hace caso a la gente. Pero Dios sigue obrando en él y al final termina bien. Moisés también, imagínense, el gran líder tiene un problema, ¿no? Primero, siendo el gran líder que Dios está formando, pierde la paciencia, es un poco emotivo y mata a una persona. Y por eso tiene que escaparse de Egipto y pasa 40 años en el desierto hablando con las ovejas, nada más. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que cuando Moisés era líder en Egipto, que hablaba muy bien, era un gran general, dice la historia. Pero después de pasar 40 años en el desierto, cuando Dios te dice, vas a volver a Egipto y vas a rescatar mi pueblo, vas a liberar a mi pueblo, Moisés dice, pero yo no sé hablar. Claro, porque había pasado 40 años hablando solo con su esposa, con su hijo y con las ovejas. Había perdido esa costumbre de hablar, ¿no? Dios estaba siendo paciente y nosotros también tenemos que ser pacientes a veces con nuestros hijos. Yo estoy hablando conmigo mismo, por si acaso. Eso no es para ustedes, eso es para mí, ¿ok? Pero me encanta porque en este poco tiempo que tiene Jochebed con sus hijos y en particular con Moisés, le está enseñando que la opulencia, la fama, tener un buen trabajo, tener mucha plata, reconocimiento, aunque no es malo,
Porque nunca vemos que ella dice, no, eso no es para ti, Moisés, vete al desierto, escápate. Sino le dice, ok, vas a ir y vas a pasar tiempo en el palacio. Porque Dios te está preparando. Pero ojo, las bendiciones de Dios, esa posición que Dios te está dando como líder en Egipto, no se compara con la gloria de Dios. Y cuán importante con nuestros hijos también es darnos cuenta de que no es malo ganar plata, no es malo tener una buena carrera, no es malo recibir fama o algo así. Pero cuando entra en competencia con lo que Dios tiene para nosotros, ahí sí se vuelve un problema, ¿no? Y Moisés felizmente se da cuenta que era mejor para él vivir en el desierto o sufrir con los esclavos, los israelitas, en vez de vivir en el palacio como rey. Optó por la gloria de Dios en vez de estar con la otra gente. Bueno, estoy contando toda la historia en una forma breve porque hoy día es el Día de la Madre y no podemos quedarnos aquí hasta mañana. ¿Ok? Pero me encanta porque no vemos que Jocabed decía a su hijo, hijo, vas a ser un gran general. No le decía, hijo, vas a ser el próximo faraón. Vas a ganar mucha plata y me vas a cuidar a mí, ¿no? Me vas a liberar a mí, porque yo sigo siendo esclava. Y mi sueldo se va a terminar cuando tú te vas. ¿Cómo voy a terminar yo? No, ella inculcó en su hijo lo que era más importante. Creo que ya lo entendemos, ¿verdad? Entonces, esos 3 hijos, con sus problemas, en situaciones difíciles, etc., pero Dios sigue obrando en ellos. ¿Y por qué? Porque en gran manera su mamá, Jocabed, había orado por ellos. ¿Oras por tus hijos? Había sembrado en ellos la palabra de Dios, la Biblia. Y ellos más bien habían observado en su mamá esa gran fe. Y por eso, después de muchas luchas y después de muchas cosas que Dios tenía que sacar de sus vidas, y no era fácil, era un proceso, cuando ya llegaron a pasar años, se dieron cuenta. Oh, yo recuerdo como mi mamá en Egipto oraba por nosotros. Yo recuerdo cuando mi mamá me comentaba las historias de nuestros antepasados. Y yo recuerdo cuando Dios le daba ideas. ¿Qué es lo que tenía que hacer con nosotros? Y así sus vidas fueron moldeadas y cambiadas. Entonces mi fe, si va a ser una fe sólida, requiere un pasado, y un pasado basado en Dios, en su persona y en la Biblia. Oro para que Dios ponga en sus vidas de mis hijos personas sabias en el futuro, cuando yo ya no voy a estar con ellos. Y lo que vale no es lo que la gente valora, sino es lo que Dios dice. Por eso yo siempre oro y voy sembrando ideas, filosofías de persona de Dios en sus mentes, en sus corazones de mis hijos. Y felizmente aquí tenemos madres que lo hacen. Les felicito.